Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y el día de hoy vamos a retomar la lectura de este libro, 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari. Estamos en la lección número 12 que se llama Humildad, no somos el centro del mundo, y el día de hoy vamos a leer Ética antes de la Biblia. Los israelíes suelen usar la frase las tres grandes religiones, pensando que dichas religiones son el cristianismo, 2.300 millones de adeptos, el islamismo 1.800 millones y el judaísmo 15 millones. El hinduismo con sus 1.000 millones de creyentes y el budismo con sus 500 millones de seguidores, por no mencionar la religión sintoísta con 50 y la Sikh con 25. No cuentan. Este concepto distorsionado de las tres grandes religiones implica a menudo que en la mente de los israelíes las principales religiones y las tradiciones éticas surgieran del seno del judaísmo, que fuera la primera religión que predicó normas éticas universales, como si los humanos anteriores a los días de Abraham y Moisés hubieran vivido en un estado de naturaleza hobbesiano, sin ningún compromiso moral, y como si toda la moralidad contemporánea se derivara de los 10 mandamientos. Esta es una idea insolente e infundada que pasa por alto muchas de las tradiciones éticas más importantes del mundo. Las tribus de cazadores-recolectores de la Edad de Piedra poseían códigos morales decenas de miles de años antes de Abraham, cuando los primeros colonos europeos llegaron a Australia a finales del siglo XVIII. Se encontraron con tribus de aborígenes que tenían una visión ética del mundo bien desarrollada, a pesar de ser totalmente ignorantes de Moisés, Jesús y Mahoma. Sería difícil aducir que los colonos cristianos que desposeyeron de forma violenta a los nativos hicieron gala de códigos morales superiores. Hoy en día, los científicos señalan que en realidad la moral tiene profundas raíces evolutivas anteriores en millones de años a la aparición de la humanidad. Todos los animales sociales, como lobos, delfines y monos, poseen códigos éticos adaptados por la evolución para promover la cooperación del grupo. Por ejemplo, cuando los lobeznos juegan entre sí, siguen normas de juego limpio. Si un lobezno muerde demasiado fuerte o continúa mordiendo a un oponente que se ha tumbado sobre el lomo y se ha rendido, los demás lobeznos dejarán de jugar con él. En los grupos de chimpancés se espera que los miembros dominantes respeten los derechos de propiedad de los miembros más débiles. Si una hembra joven de chimpancé encuentra una banana, incluso el macho alfa evitará por lo general robársela para quedársela. Si rompe esta norma es probable que pierda su posición social. Los simios no solo evitan sacar ventaja de los miembros débiles del grupo, sino que a veces los ayudan de manera activa. Un macho de chimpancé pigmeo llamado Kidogo, que vivía en el zoológico municipal de Milwaukee, padecía una dolencia cardíaca grave que hacía que estuviera débil y confuso. Al ser trasladado por primera vez al zoo, no conseguía orientarse ni comprendía las instrucciones de los cuidadores. Cuando los demás chimpancés percibieron su apuro, intervinieron. A menudo cogían a Kidogo de la mano y lo llevaban a donde necesitaba ir. Si Kidogo se perdía, emitía fuertes señales de angustia y algún simio acudía enseguida a ayudarlo. Uno de los principales ayudantes de Kidogo era el macho de mayor rango en el grupo, Lodi, que no solo guiaba a Kidogo, sino que también lo protegía. Aunque casi todos los miembros del grupo trataban con cariño a Kidogo, un macho joven llamado Murph lo incordiaba con frecuencia sin piedad. Cuando Lodi advertía este comportamiento, a menudo hacía huir al abusón o colocaba un brazo protector alrededor de Kidogo. Un caso todavía más conmovedor tuvo lugar en las junglas de Costa de Marfil, después de que un joven chimpancé apodado Oscar perdiera a su madre. Se esforzó por sobrevivir solo. Ninguna de las demás hembras estaba dispuesta a adoptarlo y a cuidarlo, porque ya tenían a su cargo a sus propias crías. Poco a poco Oscar perdió peso, salud y vitalidad, pero cuando todo parecía perdido, Oscar fue adoptado por el macho alfa del grupo, Freddy. Este se aseguraba de que Oscar comiera bien e incluso lo trasladaba cargándolo a cuestas. Las pruebas genéticas demostraron que Freddy no estaba emparentado con Oscar. Solo podemos especular aquello de lo que llevó al viejo y huraño jefe a tomar a su cargo al joven huérfano, pero por lo visto, los cabecillas de los simios desarrollaron la tendencia a ayudar a los pobres, necesitados y huérfanos millones de años antes de que la Biblia instruyera a los antiguos israelitas en que no dañarás a la viuda ni al huérfano. Y antes de que el profeta Amos se quejara de las élites sociales, que oprimís a los débiles y maltratáis a los pobres,
Ni siquiera entre los Homo sapiens que vivían en el Oriente Próximo antiguo, los profetas bíblicos carecían de precedentes. No matarás y no robarás eran bien conocidos en los códigos legales y éticos de las ciudades-estados sumerias, en el Egipto faraónico y el Imperio babilónico. Días de descanso periódicos anteceden con mucho al Sabbat judío, 1000 años antes de que el profeta Amos recriminara a las élites israelitas su comportamiento opresor. El rey Hammurabi de Babilonia explicaba que los grandes dioses le habían instruido para que demostrara justicia en la tierra, destruyera el mal y la maldad, impidiera que los poderosos explotaran a los débiles. Entre tanto, en Egipto, siglos antes del nacimiento de Moisés, los escribas redactaron el relato del campesino elocuente, que cuenta la historia de un pobre campesino cuya propiedad le había robado un terrateniente codicioso. El campesino fue a ver a los funcionarios corruptos del faraón y cuando no lo protegieron empezó a explicarles por qué debían impartir justicia y en particular defender a los pobres ante los ricos. En una vívida alegoría, este campesino egipcio explicó que las escasas posesiones de los pobres son como el mismo aire que respiran y que la corrupción de los funcionarios los asfixia al obturar sus orificios nasales. Muchas leyes bíblicas copian las reglas que eran aceptadas en Mesopotamia, Egipto y Canaán, siglos e incluso milenios antes de la fundación de los reinos de Judá e Israel. Si el judaísmo bíblico dio a dichas leyes un giro único, fue porque las transformó de normas universales aplicables a todos los humanos en códigos tribales dirigidos, sobre todo, al pueblo judío. La moral judía se modeló al principio como un asunto tribal y exclusivo, y así ha permanecido en cierta medida hasta hoy en día. El Antiguo Testamento, el Talmud y muchos rabinos, aunque no todos, sostenían que la vida de un judío es más valiosa que la de un gentil, razón por la que, por ejemplo, se permite a los judíos profanar el Sabbat, a fin de salvar a un judío de la muerte, pero les está prohibido hacerlo simplemente para salvar a un gentil. Algunos sabios judíos han argumentado que incluso el famoso mandamiento «amarás a tu prójimo como a ti mismo» se refiere solo a los judíos y que no existe ningún mandamiento para amar a los gentiles. De hecho, el texto original del Levítico reza: «No te vengues y no guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo», que plantea la sospecha de que tu prójimo se refiere únicamente a los miembros de tu pueblo. Esta sospecha está muy reforzada por el hecho de que la Biblia ordena a los judíos exterminar a determinados pueblos, como por ejemplo los amalequitas y los cananeos. No dejarás con vida a nada de cuanto respira, decreta el libro sagrado. Darás el anatema a esos pueblos, a los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, como Yahvé tu Dios te lo ha mandado. Este es uno de los primeros casos registrados en la historia humana. En el genocidio se presentaba como un deber religioso coercitivo. Solo los cristianos fueron los que escogieron algunos fragmentos seleccionados del código moral judío, los transformaron en mandamientos universales y los difundieron por el mundo. De hecho, el cristianismo se separó del judaísmo justo por esa razón, mientras que muchos judíos todavía creen que el llamado pueblo elegido está más cerca de Dios que otras naciones. El fundador del cristianismo, el apóstol San Pablo, estimuló en su famosa epístola de los Gálatas que no hay ya judío o griego, no hay siervo o libre, no hay varón o hembra, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y hemos de insistir de nuevo en que a pesar del enorme impacto del cristianismo, esta no fue en absoluto la primera vez que un humano predicó una ética universal. La Biblia está lejos de ser la fuente exclusiva de la moral humana, y menos mal, dadas las numerosas actitudes racistas y misóginas y homofóbicas que contiene. Confucio, Lao Tse, Buda y Mahavira establecieron códigos éticos universales mucho antes de que San Pablo y Jesús, sin saber nada de la tierra de Canaán ni de los profetas de Israel. Confucio enseñó que cada persona debe amar a los demás como se ama a sí misma, unos 500 años antes de que el rabino Hillel, el viejo, dijera que esa era esencia del Torah. Y en una época en que el judaísmo todavía exigía el sacrificio de animales y el exterminio sistemático de poblaciones humanas enteras, Buda y Mahavira ya instruían a sus seguidores para que evitaran hacer daño, no solo a todos los seres humanos, sino a cualquier ser vivo, incluidos los insectos. Por tanto, no tiene en absoluto ningún sentido atribuir al judaísmo y a su descendencia cristiana y musulmana la creación de la moral humana.
Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari. Los espero en el próximo video. Muchas gracias por escucharme.